Julio, bueno, gracias por recibirnos acá en la Casa de Judiciales, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo un montón de CGTs, un montón a lo largo de la historia y un montón de dirigentes sindicales, Tosco, Bando, Rucci, Saúl Ubaldini, el propio Hugo Moyano también. ¿Con cuáles de todas esas conducciones te sentiste más identificado? Bueno, realmente la línea histórica es Rucci Moyano, ¿no? Por así decirlo. Tosco fue un dirigente reconocido de la izquierda. La característica de Tosco que hoy se ha perdido después de la vuelta a la democracia. Tosco jamás renegó de su organización. Él controlaba una seccional de Luz y Fuerza Córdoba, pero jamás rompió con la federación. Era otro tiempo donde el modelo sindical peronista era respetado por propios y extraños, y la batalla se daba ahí adentro. Él fue muy crítico de la conducción de CGT, pero de adentro, ¿no? Y esto, después de la vuelta a la democracia, esto se modificó bastante, ¿no? Donde se modificó a nivel de gremio, se modificó a nivel de movimiento obrero, donde cada uno, cuando uno conduce, a nadie le gusta hacer cola de ratón, cola de león, todos prefieren ser cabeza de ratón. Y esto está mal, ¿no? Porque creo que la fuerza del movimiento obrero es cuando está unido, ¿no? Y ahora se viene un proceso importante que es las elecciones de la CGT, y esto mismo que vos planteás y que le remarcás y que le valorás a Tosco, ¿lo planteás en el seno del Consejo Directivo de la CGT? Sí, siempre. ¿No? Nosotros venimos porque del Congreso de Unificación y todo, siempre desde el MTA venimos trabajando con Hugo Moyano y con todo el sector ese, estamos identificados, pero fundamentalmente, ya desde antes, pero desde que se unificó esta CGT, nosotros en nuestro gremio hemos definido trabajar por la unidad, porque costó mucho conseguirlo y la unidad es un valor estratégico insustituible, y más en la realidad actual de la Argentina. Ya Perón decía proféticamente, el 17 de octubre del 45, únanse trabajadores, que sobre la unidad de los trabajadores construiremos la unidad del pueblo argentino. Bueno, si era una realidad en la Argentina de Perón, imagínate hoy. Hoy es un imperativo, ¿no? Hoy, como diría Evita, cuando Evita decía que hay momentos donde ser peronista puede ser un derecho, hoy es un deber. Bueno, lo mismo pasa por la CGT. No trabajar por la unidad, no trabajar por el proyecto nacional, no trabajar por el modelo argentino para el proyecto nacional que nos enseñó Perón, es traicionar a Perón, traicionar al peronismo, traicionar a los trabajadores, ¿no? Así que nosotros venimos trabajando, tratando de tener buena relación con todos los sectores, pero siempre con la meta, el horizonte puesto en mantener esta unidad. Es un valor estratégico, reitero, ¿no? Julio, en ese congreso del 2016 recuerdo que estábamos en la CGT, bueno, y había un panel, bueno, el Momo Venegas, Luis Barrio Nuevo, Hugo Moyano, Abel Frutos. ¿Estuviste de acuerdo vos en la conformación de ese triunvirato que finalmente creo que fue Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Smith, creo que fue? ¿Estuviste de acuerdo vos en la conformación del triunvirato? Sí, porque hay un tema que vale para hoy también, ¿no? Hay un tema principal. La CGT tiene que tener un solo conductor. ¿Esa es tu postura? Este es mi deber ser. Okay. Es lo que correspondería. Okay. ¿No? Pero las divisiones que tiene el movimiento obrero, que se han dado en todo este tiempo, no hay ningún dirigente que sintetice todas las corrientes que existen en el movimiento obrero. Uno dirá, bueno, el triunvirato tampoco termina de definirlo, pero acerca mucho más. Entonces, para mí, lo ideal de una CGT es con un solo conductor. Pero hoy me parece que no estamos en condiciones, no veo ninguna figura que sintetice al conjunto del movimiento obrero. Y como esta unidad de la CGT tiene dos objetivos fundamentales. Uno, obviamente, frente a esta política de ajuste, es el objetivo madre, ¿no? Que es
defender los derechos de los trabajadores que están siendo agredidos como buena parte de la sociedad. Pero hay un segundo, que también sería el tercero de la cosmovisión peronista del movimiento obrero, la necesidad de que la CGT sea un eje central en la reconstrucción de un proyecto nacional y de un movimiento nacional, ¿no? Yo hoy veo como los dos entes más organizados y más en condiciones son la CGT y la Iglesia Católica. Entonces, desde esa perspectiva, ojalá tuviéramos un dirigente que sintetizara a todos. ¿Vos no lo tenés? No. ¿En tu ser, en tu intimidad no lo tenés? No, no lo tengo. Si no, estaría empujando eso. ¿Sí? Estaría empujando eso. Me parece que hoy tenemos que mantener un triunvirato y teniendo expectativas que vaya surgiendo, ¿no? Que vaya surgiendo ese liderazgo indiscutido. Creo que no lo tengo yo y no lo tiene nadie, ¿no? No sé. Todos los que... Porque si todos pensamos, todos tenemos que pensar que tiene que haber un solo conductor. Pero algunos dicen, bueno, pero nos ponemos detrás y lo construimos. Pues me parece arriesgar mucho. Mejor seguir recorriendo este camino de unidad, seguir fortaleciendo el movimiento obrero con esos dos objetivos estratégicos, que es la defensa de los trabajadores y la construcción del futuro, ¿no? De ese movimiento, donde el movimiento obrero es lo más organizado que ha habido en la Argentina dentro del campo nacional y popular, y tiene que ser, como lo fue en el 45, la columna vertebral de esa reconstrucción. ¿Te molesta que desde muchos medios o periodistas o sectores se hable de rupturas y quiebres y que si la CGT en noviembre arregla algo, después en enero se va a romper? ¿Te molesta que ya se empiecen a instalar esas versiones? Bueno, hay intereses, ¿no? Para los poderes hegemónicos que pretenden avanzar sobre los ejes de la Argentina, ¿no? De la soberanía, de la independencia económica, de la justicia social, obviamente, así como nosotros decimos que la CGT es la columna vertebral de la reconstrucción de ese proyecto de país, también lo saben los poderosos, ¿no? Para los poderosos el mejor sindicato es el que no existe. Y entonces van a tratar, imposibilitado de impresionar a la CGT que desaparezca, van a tratar siempre de trabajar sobre la división. Por eso decimos que es un valor estratégico. Yo lo dije siempre, cuando vayan dos CGT, la CTA, si vos le preguntás a cualquier trabajador qué quiere, quiere un movimiento obrero unido. Porque la gente sabe, esto es una verdad que está en los anales mismos de la humanidad. La unión hace la fuerza, divide y reinarás. Esto es el ABC que se da en la sociología política desde los tiempos inmemoriales. Entonces, si queremos defender a los trabajadores, tenemos que trabajar por la unidad. Y eso no quiere decir que no haya diferencia, porque hay recorrido distinto en estas décadas convulsionadas de la vuelta a la democracia. Hay recorridos muy distintos, cada organización por la característica de los dirigentes, por la historia. Pero creo que todo eso tiene que estar subordinado al objetivo principal, que es la unidad. La unidad, vuelvo a decir, no es la unidad como un fin en sí mismo, la unidad como una herramienta para cumplir con los dos grandes objetivos estratégicos que debe tener el movimiento obrero argentino. En algún momento se habló también de la inclusión de los sectores que están por fuera de la CGT, llámese CTA, llámese CTA de los trabajadores, llámese movimientos sociales. ¿Vos qué postura tenés sobre esto? Yo creo que la unidad tiene que ser con todos, pero hoy no veo que estén dispuestos a bajar su sello, ¿viste? Lo de la CTA fundamentalmente. Los movimientos sociales, la UTEP está en un proceso de acercamiento, creo que se sigue desarrollando y tiene una participación plena. No sé, por los temas estatutarios, cómo llegarán a este congreso normalizador, porque si nosotros hacemos un congreso saliendo digamos, de los estatutos de la CGT, corremos el riesgo de impugnaciones y quede todo empantanado, ¿no? Pero respecto a la CTA, no hay voluntad, ¿viste? Con la CTA hace 30 años que estamos unidas en la acción
Y creo que esto ya, vuelvo a decir, en el movimiento obrero es preferible ser cola de león y no cabeza de ratón. Y el pueblo argentino, y los incluye a ellos, sería mucho más importante. Pero bueno, han armado estructuras, ahora se han conseguido unir, pero hasta se habían dividido entre ellos. Entonces me parece que la lucha es una sola, y las diferencias no son sustanciales, sino adjetivas, y parten fundamentalmente por los egos de los dirigentes. Ahora voy a ir a algunos nombres futuros, pero primero quiero preguntarte qué evaluación haces vos de estos 9 años de triunvirato que fueron variando, ¿no? Bueno, Héctor y Carlos se mantuvieron, pero estuvo Juan Carlos, después estuvo Pablo Moyano, ahora Octavio. ¿Qué evaluación haces del triunvirato de estos últimos 9 años? Y bueno, yo creo que fue difícil. O de la conducción en general. Sí, yo creo que fue difícil, pero mantener la unidad fue importante. El mayor logro fue en todas las vicisitudes que se vivieron, porque en estos 9 años pasamos de 3 gobiernos, y 3 gobiernos con características distintas, y estamos enfrentando este alud. Yo creo que los problemas de la CGT, que podían haber sido problemas políticos en general, siempre fueron por la distinta visión de determinados dirigentes. Pero me da la sensación que privó este sentido estratégico del movimiento obrero, porque siempre la CGT la trataron de operar desde afuera. Hoy mismo. ¿La política misma? La política misma. Y algunos dirigentes encontraron el camino en acercarse a la política para desarrollar ellos o su gente algunos espacios. Y lo que está claro, que la política al movimiento obrero no son peronistas, la mayoría de la clase política argentina, desde la concepción de tratar de ningunear al movimiento obrero. Pero fíjate vos una cosa, por eso digo el rol que tiene de acá en más la CGT. Desde la vuelta a la democracia hasta el presente, la participación de los dirigentes sindicales en los cargos electivos en el Congreso, por así decirlo, fue disminuyendo, pero constantemente, hasta hoy prácticamente ser testimonial por el poco número. Pero eso coincidió con el aumento de la pobreza en la Argentina. Así que, evidentemente, la participación de los trabajadores en el Congreso era una garantía de bienestar. Total. Y fueron excluidos para permitir un avance de las políticas neoliberales, no importa con qué gobierno, para que los trabajadores no tuvieran una representación genuina en el Congreso para defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, esto es una verdad indubitable que va por número. Entonces, yo creo que si queremos que la Argentina vuelva a ser grande, entre otras cosas, no hay ningún sector de la sociedad que ha demostrado en la participación política en cargos selectivos tener mayor patriotismo que los dirigentes sindicales. ¿Puede estar condicionado el armado de la nueva CGT con el resultado del 26 de octubre o no? No, yo creo que no, creo que no, que se sigue operando, se trata de operar, pero en realidad hasta ahora nadie en la política ha demostrado respeto al movimiento obrero. Yo recuerdo, bueno, Mauricio Macri, su política lo demostró, pero Alberto Fernández, antes de asumir, dijo, la CGT va a ser parte del gobierno. Y si fue parte, no sé, sería de la casa de enfrente, porque nunca fue consultada, nunca participó en nada, ni siquiera cuando vino esto del Consejo Económico y Social, directamente sirvió para muy poco, ¿no? Y bueno, con este gobierno son más sinceros, nunca se plantearon que la CGT fuera parte del mismo, ¿no? Así que Cristina dice que ella decía cuando era presidente que ella no necesitaba a los dirigentes sindicales, que ella se comunicaba con los trabajadores. Bueno, esa no es la actitud del peronismo, ¿no? Perón marcó claro la importancia que tenía el movimiento obrero y la importancia de toda la estructura. Por eso reconocía a los dirigentes sindicales, porque eran los que representaban toda la estructura. Y ese modelo de Perón sigue siendo hoy la última esperanza del pueblo argentino. ¿Por qué? Porque era organización libre del pueblo. A Perón se lo cuestionó mucho
tipo que era nazifascista, que todo. Después te cuento una anécdota de Fay, cuando me reconoció años antes de morirse que se había equivocado. Pero evidentemente fue distinto, porque una organización nazifascista fue la que hizo Getúlio Vargas en Brasil, que armó los sindicatos de trabajadores y de obreros de arriba para abajo. Pero no, Perón le dio la concepción de organización libre del pueblo. Por eso cayó Perón, los sindicatos siguieron porque tenían vida propia, no dependían del poder de turno. Y esto es un acervo político, filosófico, organizativo y de poder que solo está en el movimiento obrero argentino. Le creó un quilombo a la clase política tremenda. Por supuesto, pero por supuesto. Pero es así, pero no le creó a la clase política. Es la concepción de Perón que hoy no se aplica, que es la comunidad organizada. Claro. Perón planteaba que el pueblo individualmente no es nada frente a los factores de poder. Se tiene que organizar generando no la pelea, sino generando el interés en el bien común. Está claro que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Hablar en comunidad. Y los sindicatos eran parte de esa comunidad, y después estaban los clubes de barrio, la sociedad de fomento. Es decir, todo tenía que estar organizado para que el pueblo pudiera ser feliz y expresar no individualmente, sino colectivamente sus aspiraciones en una sociedad organizada, ¿no? Bueno, voy entrando al final, ya Julio, te hago algunas más. ¿Qué lugar piensa ocupar la Unión de Empleados Judiciales? Hiciste un trabajo muy intenso y muy profundo desde la Secretaría de Derechos Humanos, junto a Maya Volkanovski. ¿Qué lugar pensaste? ¿Qué lugar te gustaría ocupar? Si te gustaría conservar la Secretaría de Derechos Humanos por el trabajo que uno te conoce desde hace muchos años, ligado al Papa Francisco, ligado a la Iglesia. ¿Te gustaría seguir en el mismo lugar? ¿Qué pensaste? Creo que el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos, una parte lo vamos a terminar, aún cuando no estemos en la Secretaría, lo iniciamos y me parece estratégico, me parece una asignatura pendiente que tiene la CGT con el pueblo argentino y la clase política con los trabajadores, ¿no? Que quede bien claro cuál fue el rol del movimiento obrero en la lucha de la resistencia a la dictadura y de la lucha por la recuperación de la democracia. Los derechos humanos acá se han sectorizado, digamos, abonando la teoría de los dictadores que acá hubo una guerra. No, acá hubo un genocidio de una cúpula militar y grupo económico hacia los trabajadores, ¿no? Yo siempre digo que lo central no es el comunicado del 24 de marzo, sino el discurso de Martínez II del 2 de abril. Porque teóricamente los militares venían a destruir a la violencia, a la guerrilla, a la subversión armada, como decía. Mentira, porque Martínez II deja claro que ellos venían a cambiar la historia de la política argentina. Y por eso la mayor cantidad de los desaparecidos han sido trabajadores, porque el eje central de la represión fue abortar, y esto está en el acta de batalla de abril del 77 que firma Viola, que era garantizar la protección del Plan Martínez de Oz, y la principal resistencia estaba en los trabajadores. Por eso la principal fuente de represión era contra el movimiento obrero. La cifra da en cuenta. Y en la historia general esto queda diluido. Por eso en reuniones que hicimos con la invitación de Victoria Montenegro, legisladora porteña, cuando vino la ofensiva sobre los centros de la memoria y sobre la ESMA, estuvimos en el pabellón de la Madre Línea Fundadora, y ahí charlando y todo y viendo actividades, se me ocurrió plantearle y proponer hacer la muestra del rol del movimiento obrero en la dictadura. Y bueno, emprendió, ya firmamos con las madres a través de firmamos ya el compromiso y queremos llegar a inaugurar esa muestra en el pabellón de la Madre Línea Fundadora para el 50 aniversario del golpe militar, ¿no? Del golpe genocida. Esto sería
concluir, aunque como siempre digo, hoy los derechos humanos no es solamente lo que pasó en la dictadura. Hoy los derechos humanos, el hambre, la falta de trabajo, esa es la concepción, y esto es lo que están violados cada vez más en la Argentina. Cuando aumenta la pobreza, la desocupación, la educación, todo eso que hace a la dignidad de un pueblo. Así que yo creo que nosotros cumplimos un rol, podríamos seguir. Hoy la situación creo que está pidiendo, si llega a haber un triunvirato, está aceptado que tiene que haber una mujer, ¿no? Todavía no está definido lo del triunvirato. Y si hay una mujer, creo que hay dos compañeras, hay muchas compañeras que han trabajado el rol de las mujeres, y lo que están haciendo hoy a lo largo y ancho del país es importantísimo, ¿no? Para adquirir una presencia. Así que sería indubitable que haya una mujer en el triunvirato. Y de las mujeres que hay, yo creo que hay dos mujeres principales, hay muchas compañeras que han hecho una tarea encomiable, pero creo que Marina de Sadov y Maya Polkovitsky de nuestra organización son las dos que han hecho la tarea principal. Así que nosotros veríamos como un orgullo que la elegida, si hay un triunvirato, sea Maya. Pero si no, vamos a seguir trabajando. Jamás trabajamos por un cargo. Trabajamos en ese caso, en el caso de las compañeras, con toda la actividad que hubo, para que tengan un rol. Esta última conducción fue estratégico, al partir la Secretaría con una doble cabeza, un compañero y una compañera. Y creo que eso demostró una dinámica dentro de la CGT inédita hasta ahora. Bueno, ahora el paso que una compañera integre la conducción sería fundamental, porque no es como cuando fue en el 2004 que subió una compañera también, que era la compañera Susana Rueda de Sanidad. En ese momento casi era un injerto, salió, pero no había dentro de la CGT una movida, un protagonismo de las mujeres en todos los gremios, como se ha dado fundamentalmente desde la elección de esta conducción en CGT y esa nueva estructura. ¿Qué tiene Maya, Julio? Y Maya es un cuadro importante. Yo no lo voy a decir porque... Sí, decilo vos. Yo claro, casi... Nadie mejor que vos. Yo no digo que la cree, porque ella es militante del secundario, ¿viste? Siempre fue una militante, pero creo que se hizo, tomó en esta organización, se nutrió de todo lo que tenía que nutrirse para crecer sin techo. Y cuando las compañeras asumieron la entrada a la conducción de CGT, fueron tomando protagonismo con los plenarios, con las actividades, con los congresos, con la actividad en todo el país que han hecho, y que realmente les da el lugar, ¿no? Maya está a la altura de estar, afortunadamente no es la única. Yo, por lo que veo y conozco, creo que Marina también puede ser, pero cualquiera de las dos que esté, no sería ocupar un lugar para mostrar afuera que hay un lugar, sería tener una dirigente formada, de peso, que toma todas las ideas, todos los compromisos y toda la entrega y la responsabilidad que en este momento se tendría que exigir de 1 o 3 secretarios generales de la Confederación General de Trabajo. Así que si eso se da, nosotros apuntalaremos desde afuera. Y si no se da, bueno, estamos dispuestos a seguir desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, porque a lo mejor cuando se hizo este estatuto, si vos lo lees, la Secretaría de Derechos Humanos tiene una actividad que cada vez tratamos de ocuparla más, pero una actividad sin límite. Más te digo, es como un control del resto de las secretarías. Así que, como en cada secretaría de la CGT, que se ha hecho mucho, queda mucho por hacer, te digo en función de ese doble objetivo, ¿no? Pero lo haríamos gustosamente. Pero si se da el triunvirato, sin perjuicio del respeto que tenemos por Marina y el conjunto de los compañeros de Ligia Maya,
bueno, la vamos a acompañar desde el conjunto de este gremio, que tiene corta vida, pero de esa vida nos sentimos orgullosos. Tenemos muchos mártires para el tamaño de nuestro gremio, de la dictadura, mucha gente que dio todo, y eso nos alimenta permanentemente. Te hago la última y gracias por recibirnos. Integraste un montón de consejos directivos. De los dirigentes que ya no están, ¿hay alguno que extrañes, que decís, este dirigente falta en el consejo directivo y me gustaría que esté? De los que ya no están. Difícil. Bueno, Moyano es uno, porque Moyano no está, ¿no? No, pero hablo de que no esté, de que no esté ya. De que en no este esté, plano. Que haya fallecido. Que lo extrañas, que decís, ¿cómo faltaría hoy en este consejo directivo? Y no sé, es muy difícil pensarlo. Pensarlo la próxima que me lo decís. Dale, seguro. Dale. Sí, es muy difícil pensarlo porque, más allá de la calidad de los dirigentes, el desarrollo participativo que han tenido todos los que fueron integrando el Consejo Directivo es histórico. Por eso se mantiene la unidad de la CGT, creo, ¿no? No ha sido una CGT alejada de todos los gremios. A pesar de las dificultades, o a lo mejor gracias a las dificultades, la participación ha sido tremendamente importante, pero tendría que meditarlo bien y no me sale, desde el vamos no me sale, porque hay muchos dirigentes que no están, y más allá de sus cosas, todos los dirigentes que pasaron aportaron cosas importantes a la CGT, aún con aquellos que yo pude haber tenido discrepancias en ese momento, y si hoy analizamos, te puedo analizar el pro y los contras. Siempre los que pasaron, es importante quedarse con lo bueno, ¿no? Con la memoria de lo que le aportaron al movimiento obrero. Gracias, Julio. Abrazo.